Que tal? Benvidos a un novo Preguntoiro, unha entrevista na que hoxe nos imos a chegar a un congreso que comeza mañá mesmo aquí en Santiago, un congreso moi particular porque vai unir a Italia e a Península Ibérica e vai no facer a través nada máis e nada menos que doutra unión da literatura e da gastronomía. Disto imos falar co profesor da Universidade e organizador, un dos organizadores deste congreso, ele italiano, afincado aquí en Compostela. Falamos con Benedict Buono. Benedict, no sé si lo he dicho bien, sí, ¿no? Más o menos. Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, buonasera, sí estamos en tema, ¿no? Pues ya lleva bastante tiempo aquí en Santiago, me había comentado antes de comenzar el programa unos 25 años. Sí, ya son muchos años. Así que ya medio gallego también. Quería empezar por preguntar cómo surge esta unión entre Italia y la península ibérica, el tema de este congreso, y a través de estos dos ámbitos que a priori tampoco tendrían mucha unión, que sería la literatura y la gastronomía. ¿De dónde viene esta idea? En primer lugar, que Italia y la península ibérica, España y Galicia tienen unas tradiciones gastronómicas muy arraigadas, muy importantes. Creo que en el extranjero tanto los restaurantes italianos como los españoles tienen mucha fama, cada uno con su producto. Y en segundo lugar, también porque la gastronomía es un fenómeno mediático en los últimos años, pero quizás le falta un poco como decía un cocinero, de fundamento desde un punto de vista cultural, histórico. Entonces, nuestra idea era precisamente de transformarla en un arte realmente, y con su historia y sus tradiciones, y sobre todo poder buscar la importancia que ha tenido realmente en la cultura de cada país la gastronomía. ¿Y cuál es la función aquí de la literatura y la lengua con la gastronomía en este caso? Bueno, en primer lugar, en la literatura, muchas veces la presencia de un plato puede describir un personaje. Hoy en una entrevista de la radio me preguntaba, por ejemplo, Montalbano, ¿no?, que es un comisario Montalbano. Bueno, los platos que elige de alguna forma lo describen su amor hacia su tierra, los platos típicos, tradicionales. A veces la gastronomía puede tener un valor de evocación, puede tener un valor simbólico, puede representar algo más que el simple plato. Y en la lengua, si puedo citar un ejemplo italiano, por ejemplo, uno de los libros más importantes de la gastronomía italiana, L'arte o scienza del mangiar bene, de un autor que se llama Artusi, ha constituido realmente un modelo de lengua en una Italia, estoy hablando de finales del siglo XIX, donde el italiano en realidad no se hablaba casi solo dialecto. Entonces ha tenido una función realmente didáctica y lingüística muy importante. Esta idea de conjuntar todos estos ámbitos es un poco pionera, ¿no? Aquí en Santiago es la primera vez que se hace, pero a nivel de España no sé si ha habido alguna otra iniciativa de este tipo. Yo creo que no, sobre todo hay muchos foros gastronómicos muy importantes que tienen mucho renombre. Sin embargo, esa idea de juntar gastronomía, lengua y literatura a un nivel académico, después hablaremos también de los investigadores que participan, investigadores de prestigio de grandes universidades europeas y también de América, Estados Unidos y Brasil, es algo novedoso, sin duda. Pues precisamente esa es la siguiente cuestión, saber quién va a estar en este congreso, qué personas van a participar y qué tipo de responsabilidades tienen. Contaremos con más de 40 entre investigadores que presentan comunicaciones y ponencias. Son investigadores, pueden ser jóvenes o también más experimentados, y podemos contar, que eso es muy importante, como acto de clausura,
con Darío Villanueva, que es el director de la Real Academia Española, y del presidente de la Academia de la Crusca, que sería la academia correspondiente en Italia de la Real Academia Española. Entonces contamos con un equipo muy bien preparado. ¿Qué podemos aprender entonces en este congreso a partir de todas las acciones que se van a llevar a cabo? Como decíamos, va a haber ponencias, mesas redondas, luego también va a haber otro tipo de actividades. ¿Qué podemos aprender? Yo creo que era un poco lo que estaba comentando al principio. Realmente ver la gastronomía no solo como un acto cotidiano, algo muy placentero, divertido, sino verlo realmente en toda su importancia a nivel histórico y a nivel cultural. O sea, todas las veces que tomamos un plato, de algunas formas, nos estamos enfrentando a algo que ha tenido su historia, que tiene una procedencia, que tiene unos ingredientes que a veces han llegado hasta aquí gracias a descubrimientos importantes. Si pensamos, por ejemplo, todos los productos que llegaron de América a finales del siglo XV, efectivamente es un acto muy importante y debería ser casi un homenaje para todos los que han estado antes de nosotros y han inventado ese plato, por ejemplo. Y después decíamos, es un evento importante para que investigadores de todo el mundo conozcan los productos gallegos, porque tenemos algunas actividades paralelas, unas degustaciones de quesos típicos, de unas catas de vinos, tenemos un cóctel de productos gallegos del mar, tenemos un show cooking, por ejemplo, muy interesante, organizado por el Centro Superior de Hostelería de Galicia, que tiene como título precisamente un paralelismo entre gastronomía y literatura a propósito de Álvaro Cunqueiro, que es uno de los autores más importantes que ha plasmado, ¿no?, su amor para la gastronomía en la literatura. Preguntaba yo al principio cómo surgía la idea de unir todos estos ámbitos. Yo le pregunto, usted es profesor de italiano, con lo cual pues ahí une un poco la lengua con su país de procedencia, pero no sé, la gastronomía, si es que usted también es experto en gastronomía, o de dónde surge este interés, bueno, se ha relacionado con gente que también le ha dado esa idea. No, yo siempre he tenido, como se puede ver, un interés personal hacia la gastronomía desde cuando era pequeño. Por ejemplo, yo tengo una copia muy antigua de ese libro de que hablaba antes, de Pellegrino Artusi, que era de mi abuela, que me lo dejó por el interés que he tenido desde siempre hacia la gastronomía. Entonces es un interés cultural, pero también afectivo, ¿no?, emocional, ¿no? Creo que es importante ese aspecto también. En general, la gastronomía es un hecho cotidiano, pero tiene que ver mucho con los sentimientos, con los recuerdos de cada uno. Bueno, normalmente siempre se cita la Madeleine de Proust, ¿no?, ese momento, ¿no?, cuando nosotros a veces tomamos algún producto, recordamos a alguna persona que, por ejemplo, ya no está con nosotros, y es un factor, creo que también muy importante. Bueno, lo típico que decimos siempre cuando estamos fuera, pues, la comida de la abuela o la comida de mi madre, ¿no? Efectivamente. Esa referencia. ¿A quién está enfocado un poco el congreso? ¿A gente, a investigadores, o a cualquier persona podría tener cabida en un congreso de este tipo? Yo creo que ofrecemos distintas posibilidades. En primer lugar, el Congreso, dado que se presentan comunicaciones y ponencias de profesores universitarios, tiene un público de alguna forma privilegiado, que son los profesores de la universidad. Entonces es un pequeño foro donde podemos
conocer los campos de investigación que hay en ese tema en ese momento. Pero al mismo tiempo, eso es importante recordarlo, es un congreso que está abierto a los estudiantes, o sea que los estudiantes han tenido posibilidad de matricularse de forma gratuita para poder acercarse también al mundo académico. Y después tenemos algunas ponencias, algunas conferencias que están abiertas a todo el público, porque creo que pueden interesar. Por ejemplo, tenemos una ponencia sobre la cocina monástica en el Camino de Santiago o los beneficios del aceite en la cocina actual, vamos, entonces, del aceite de oliva, por supuesto, en la cocina. Entonces, esas son actividades abiertas a un público lo más amplio posible. Entonces, digamos que tenemos 3 facetas distintas. Bueno, las conferencias que van a ser en el Auditorio Abanca, sí. Luego habrá esas actividades que serán en distintos puntos, pero el epicentro del Congreso es el Auditorio Abanca, ¿no? Abanca, sí. Tengo que decirlo y agradecerlo públicamente, el patrocinio de Abanca Obra Social, que ha sido fundamental. Y en un momento en el que a veces es difícil promocionar la cultura, Abanca ha sido inmediatamente abierta y muy disponible para ese proyecto. Entonces es un hecho muy importante, junto también a otros patrocinadores. Para ir finalizando, después de que se acabe este congreso, una vez que ya se lleve a cabo, quería yo saber, ¿hay alguna expectativa de que se pueda hacer alguna publicación o sacar algunas conclusiones de lo que aquí se vaya a hablar y se vaya a realizar y seguir avanzando en esa relación entre la literatura y la gastronomía de alguna manera? Bueno, nosotros somos muy ambiciosos desde ese punto de vista. Bueno, en primer lugar, se publicarán las actas del Congreso, entonces es muy importante porque será una forma para que la investigación sobre este campo se difunda en todo el mundo. Después otro aspecto que es importante es poder repetir la misma experiencia, por ejemplo, en Italia, en Roma, si fuera posible. De eso hablaremos con los colegas de Roma 3, para poder seguir esta experiencia en Roma y, si fuera posible, en otros países europeos y también no europeos, ¿no? Entonces creo que digamos que quiere ser el principio, incluso pensar en fundar una asociación de estudios gastronómicos, ¿por qué no?, entre Italia y España. Entonces digamos que estamos al principio y esperemos que se pueda proseguir en este sentido. Bueno, para cerrar, entonces, podemos dejar como conclusión que la gastronomía es también una fuente o un ámbito a través del cual podemos estudiar historia y cultura. Por supuesto. Podemos coger cualquier obra literaria y estoy seguro que encontraremos algún plato, alguna referencia a la gastronomía. Por ejemplo, yo precisamente, si se me permite, hablaré de la presencia de la gastronomía en la enseñanza del italiano a hispanohablantes en los siglos pasados. Y efectivamente, en todas las gramáticas siempre aparecía una sección dedicada a los productos típicos y a la gastronomía. Entonces, por eso que incluso la enseñanza y la didáctica de una lengua ha sido fundamental. Bueno, pues ahí dejamos esa conclusión, desearle todo el éxito para este congreso, como decimos, empieza mañana, termina el viernes. El viernes. Así que vaya todo bien y estaremos atentos a ver si aprendemos también alguna cosita. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la hospitalidad y buonasera a tutti. Pues nos deixámoslo aquí, mañana volveremos con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por acompañarnos.